En esta lección vamos a ver cómo podemos utilizar técnicas de análisis exploratorio para entender mejor la naturaleza de los datos faltantes. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de los datos faltantes o datos perdidos como también se les conoce. Todos sabemos que los datos son muy importantes para que nosotros podamos crear modelos que funcionen correctamente, sin importar si son modelos de Machine Learning, de Deep Learning o de alguna otra actividad relacionada con inteligencia artificial. Si nosotros tenemos buenos datos, bueno, pues va a ser más fácil que podamos crear buenos modelos. Pero sucede a veces que esos datasets que nosotros recibimos, bueno, pues tienen datos faltantes, datos que están perdidos por diversas razones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues hay diferentes técnicas por medio de las cuales podemos hacer la imputación, es decir, podemos tratar de rellenar esos datos faltantes. Por ejemplo, puede ser el promedio, utilizar el máximo, utilizar el mínimo o crear algún tipo de regresión para tratar de encontrar esos datos. Es decir, tenemos diferentes técnicas. Pero muchas veces no pensamos en que podemos hacer uso de otras técnicas para tratar de entender mejor la naturaleza de los datos faltantes y de esta manera tomar mejores decisiones sobre lo que tenemos que llevar a cabo. Algo que podemos hacer es tomar las ideas que nos da el análisis exploratorio de los datos y la visualización de los datos y aplicarlo en exclusivo a los datos faltantes para que de esta manera nosotros podamos entender mejor qué es lo que está sucediendo en términos de la estructura de los datos que tenemos. Vamos a utilizar diferentes herramientas de visualización y bueno, pues vamos a ver cómo podemos trabajar con estos datos faltantes para entender mejor. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Y una vez que hemos analizado y entendido mejor la naturaleza de lo que está sucediendo, bueno, pues podemos construir estrategias de cómo manejarlos. Bueno, para esto, bueno, vamos a hacer uso de un dataset. Es el dataset que aparece en pantalla, está en Kaggle. Es un dataset acerca de qué películas aparecen en los diferentes servicios de streaming y también qué es lo que ha sucedido con ellas en los sitios de reviews. Entonces, bueno, vamos a tener un dataset con mucha información y desde luego, bueno, adentro de este dataset tenemos datos faltantes. Les quiero recordar que si ustedes están interesados en la parte de análisis y visualización de datos, en nicocioexperts.thinkific.com tengo un curso de análisis y visualización donde vamos a aprender a utilizar las bibliotecas principales de Python para poder llevar a cabo la manipulación de datasets y también llevar a cabo su visualización. Muy bien, pues vamos a empezar con esto. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer es subir nuestro dataset para tener con qué trabajar. Entonces, bueno, donde tengan ustedes guardado el dataset, simplemente colóquenlo, vamos a subirlo y ya tenemos la información para poder trabajar con él. Empezamos entonces importando nuestras bibliotecas. Vamos a utilizar diferentes bibliotecas para que vean cómo podemos hacer uso de ellas para crear visualizaciones. Entonces vamos a importar a Pandas, a NumPy, desde luego a Matplotlib, Seaborn y también a Missing No. Entonces hacemos la importación, leemos el dataset, aquí lo tenemos. Muy bien, y vamos a obtener la información inicial del dataset y también información acerca de los datos faltantes. Entonces vamos a imprimir el encabezado del dataset. Aquí lo tenemos, podemos ver algunas de las columnas y vemos que tenemos 16 columnas y 16.744 observaciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que conseguir la información de los datos faltantes por cada una de las características, por cada una de las columnas. Esto lo hacemos súper rápido, simplemente del dataset invocamos el método isNA, hacemos la suma y luego lo vamos a ordenar en orden descendente. Muy bien, entonces podemos observar aquí la cantidad de datos faltantes.
Por ejemplo, de la columna de Rotten Tomatoes tenemos 11.586, en la columna de Age tenemos 9.390, en directores 726 y así sucesivamente. Vean, tenemos muchas columnas en las cuales tenemos datos faltantes. Hasta este punto, bueno, no hay ningún problema, generalmente es lo que hacemos y ya luego procedemos a tratar de rellenar esos datos faltantes, eliminar columnas, eliminar filas, pero bueno, vamos a entrar al análisis, vamos a visualizar para tratar de entender mejor la naturaleza de los datos faltantes. Si nosotros nos apoyamos en un heatmap, vamos a poder visualizar fácilmente dónde se encuentran los datos faltantes. También vamos a poder visualizar qué columnas tienen datos faltantes y sobre todo, algo muy importante, ver si hay patrones en los datos que faltan. Entonces vamos a crear un heatmap muy rápido. Este heatmap lo vamos a crear haciendo uso de Seaborn. Entonces ejecutamos. Y aquí tenemos nuestro heatmap. Y vean, podemos observar la naturaleza de los datos faltantes. Vamos a tener las diferentes columnas. Aquí están ID, Title, Year, Age y los sitios que hacen reviews. IMDb. También tenemos Rotten Tomatoes. Luego los sitios que tienen las películas, Netflix, Hulu, Prime Video, Disney Plus, el tipo, directores, géneros, el país, el idioma y el tiempo de duración de esa película, donde nosotros tenemos las diferentes rayas en color claro, es donde se han identificado datos faltantes. Entonces podemos ver que en la parte de Age tenemos muchísimos datos faltantes. También en Rotten Tomatoes tenemos una gran cantidad de datos faltantes, pero tenemos columnas en las que todo está bien. En directores también hay algunos, en géneros hay menos, en la parte del país y del idioma, y también tenemos algo faltante en la duración de la película. Entonces ya estamos viendo algo, estamos en primer lugar identificando dónde faltan más, dónde faltan menos, qué columna podríamos eliminar si fuera absolutamente necesario. Podemos tratar de ver qué datos se pueden colocar gracias a algún tipo de imputación o no hay forma de imputar esos datos. Entonces, bueno, estamos viendo diferentes cosas. Pero algo importante que tenemos que notar es que también podemos observar patrones en los datos faltantes. Por ejemplo, podemos ver que el país y el idioma, bueno, cuando falta, generalmente están faltando juntos. No siempre, pero generalmente cuando falta el país, falta el idioma. Entonces, si observamos bien esto, empezamos a notar ciertos patrones. Y estos patrones nos van a ayudar a tomar decisión de la forma como nosotros podemos empezar a generar estrategias para corregir esos datos faltantes. Y algo también importante es que nos puede dar información de qué problemas estamos teniendo en el momento de capturar la información. Si hay patrones en los cuales al momento en el cual se captura o se obtiene la información, también está pasando y nos está generando este tipo de pérdida de datos o de datos faltantes. Entonces, bueno, es importante llevar a cabo este análisis. Bueno, vamos a estar trabajando únicamente con los datos faltantes, entonces vamos a hacer un drop de aquellas columnas que no tienen datos faltantes. Recuerden que este video es sobre el análisis exploratorio de los datos faltantes y no tanto sobre la forma como vamos a estar rellenándolos. Bueno, entonces vamos a hacer el drop. Perfecto, ya lo tenemos. Y ya nada más vamos a trabajar con aquellas columnas que tengan datos faltantes. Podemos utilizar diferentes gráficas que nos muestren el conteo de los datos que faltan. Esto también nos da una mejor idea de la magnitud de los datos que están faltando en las diferentes columnas. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer en primer lugar un bar plot y luego también una gráfica de pie. Muy bien, entonces lo llevamos a cabo y aquí tenemos nuestras gráficas.
Es la misma información que tenemos arriba, o sea, es exactamente lo mismo que está acá, pero es más fácil entonces encontrar donde nosotros tenemos problemas, donde hay mayor cantidad de datos faltantes. Entonces, bueno, aquí lo podemos ver fácilmente en esta gráfica de barras, o si lo deseamos también podemos utilizar la gráfica de Py. Inmediatamente vemos donde hay un gran problema en la columna de Rotten Tomatoes y en la columna de Age, y donde tenemos menores problemas en términos de los datos faltantes. Por ejemplo, la columna de géneros es la que tiene menor cantidad de datos faltantes. Entonces nos estamos dando una idea más precisa de la problemática que tenemos, y ya podemos luego empezar a pensar cómo enfrentarla. ¿Qué otra técnica podemos utilizar para comprender mejor a estos datos que faltan? Bueno, pues también podemos crear una matriz de correlación para ver cómo se están relacionando los diferentes datos. Y esto es importante para poder entender la naturaleza de los datos que faltan. Para crear esta matriz de correlación, bueno, vamos a hacer uso de un heatmap, pero en este caso vamos a utilizar la biblioteca que se conoce como Missing No. Entonces, creamos nuestro heatmap, pasamos desde luego el dataset de reducido para trabajar con él y veamos qué es lo que tenemos. En este heatmap, las celdas que tienen un color rojo más oscuro son las que tienen mayor correlación que las que tienen tonos más claros en su color. Entonces aquí estamos confirmando algo que habíamos visto anteriormente en el patrón del heatmap anterior. Por ejemplo, aquí tenemos que country, el país de origen de la película, y el idioma tienen una correlación de 0.8. Entonces ahí podemos encontrar un patrón de que muchas veces que nosotros tengamos faltando el país, también vamos a tener faltando el idioma. También en la parte de géneros con país tenemos una correlación de 0.7, y de directores con géneros tenemos una correlación de 0.5. Entonces, bueno, aquí ya podemos tomar en cuenta esta información y ver qué es lo que está sucediendo, qué podemos hacer, qué decisiones podemos tomar para corregirlo, no solamente en la parte de llevar a cabo la imputación o colocar los datos que faltan, sino también en la parte de decir, ok, en la captura, en el obtener la información, estamos teniendo este problema frecuentemente con estas dos características en particular. Entonces, vean, pues esto es algo que podemos hacer para poder entender mejor la naturaleza de estos datos faltantes, cómo existen estos datos faltantes en el contexto total del dataset, y posteriormente, bueno, pues ya empezar a tomar decisiones para la corrección de este dataset. Bueno, este fue un video muy breve, pero realmente lo que me interesa es que ustedes vieran cómo podemos hacer uso de herramientas de análisis exploratorio, no solamente en los datos, que es lo que usualmente hacemos, sino también en la parte de aquellos datos que faltan. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Espero sus comentarios aquí en el video. Siempre me da mucho gusto leer sus comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.